Estamos muy emocionados, muy contentos de poder comenzar esta nueva serie de estudios vinculado con las tierras bíblicas. Así que, bueno, damas y caballeros, abróchense los cinturones y arrancamos, ¿sí? Hoy vamos a tener una lección más bien introductoria. Van a ir quedando cosas en el tintero, porque bueno, van a ser después abordadas en las lecciones subsiguientes. Hoy vamos a hacer un panorama más o menos general. Y bueno, como siempre decimos, las inquietudes que puedan tener, preguntas, comentarios, tienen la libertad de habilitar el micrófono y compartirlo. Mientras comparto pantalla no puedo ver las caritas de todos, así que si están haciendo señas y ven que no les doy artículo, abran nomás el micrófono y compartan. ¿Ok? Bueno, comenzamos a introducirnos en las tierras bíblicas y también en un glosario, en un vocabulario particular. Habida cuenta de que nuestro entendimiento de algunos términos está vinculado con nuestra cultura, y la cultura nuestra muchas veces está influenciada por otras fuentes de información que no son precisamente las bíblicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la palabra desierto, indudablemente a la mayoría de nosotros, si no a todos los que estamos aquí, se nos viene a la mente esta imagen, ¿sí? La imagen del desierto del Sahara, por ejemplo. Pero no es la única forma de describir un desierto. Entonces, esta va a ser una de las primeras palabritas que vamos a tratar de encuadrar para poder después, cuando vamos leyendo nuestra Biblia, digamos, alinearnos a lo que ese pasaje bíblico nos está diciendo y poder entenderlo mejor. La palabra desierto, como nosotros la conocemos, probablemente venga de allí, del antiguo Egipto, ya que en las lenguas antiguas de esa región, a este territorio se lo llamaba desert. Entonces, probablemente para un egipcio la palabra desert era dunas y arenas, pero no para la terminología bíblica. Por ejemplo, vemos que David se refugió, se escondió en el desierto cuando era perseguido por Saúl. Indudablemente no podría haberse escondido en un territorio así, porque no hay donde esconderse, ¿no? No hay ni una palmera para ponerse detrás, entonces no es esa la definición. Entonces, una forma más correcta, según el contexto de entender la palabra desierto, es esta que vemos aquí. Esto es un desierto en términos bíblicos. Cuando se nos dice que el Señor se apartó a lugares desiertos y allí oraba, estamos imaginándonos que estuvo en un territorio, en un terreno similar a este. Y la palabra hebrea que se usa para esto es la palabra midbar. Así que bueno, lo que podemos hacer es directamente, para no dar tantas explicaciones, asociar la palabra midbar a esta imagen. Entonces decir, bueno, el Señor fue al midbar, o David se escondió en el midbar de Saúl, y tiene que venir a nuestra mente esta imagen. ¿Ok? Muy bien, seguimos avanzando y vemos por qué también puede ser tan importante aprender acerca de la geografía bíblica. Es muy importante porque para la cultura y la cosmovisión de los personajes bíblicos, el saber de dónde la persona viene, a qué hace, a qué se dedica, cuál es su familia, cuál es su oficio,
su familia, perdón, cuál es su oficio, todo eso implicaba definir quién era la persona. Observen este relato de Jonás, cuando Jonás se encuentra en la barca con los otros marinos, y viene la tormenta, todos recordamos bien, hemos estudiado hace poco esta historia, lo confrontan a Jonás, y fíjate las preguntas que le hacen. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Ninguno de nosotros haría estas como primeras preguntas. Nosotros en nuestra cultura le preguntaríamos, ¿y vos quién sos? Eso es un desconocido. ¿Vos quién sos? Sin embargo, no era así para la cultura de aquellos tiempos. Entonces, fundamental poder conocer la geografía, porque esa geografía va a estar relacionada con un grupo poblacional, muy probablemente está relacionado con algún tipo de oficio, de tarea, y eso va a construir la identidad de la persona o del personaje bíblico que estemos estudiando. Una nota de color, aquí tenemos a la derecha un mapa de Israel, un mapa actual, moderno, y ahí vemos que su capital es Tel Aviv, ¿sí? Fíjense, esto es una captura de Google Maps, el nombre de la ciudad de Tel Aviv, o sea, la ciudad de Tel Aviv abrazó una ciudad que estaba ahí adyacente, que es la ciudad de Yafo, ¿sí? Y precisamente de ahí fue donde Jonás salió buscando escaparse, ¿no?, del Señor. Así que ahí está la importancia de por qué también estudiar la geografía bíblica. Bueno, otro detalle importante es que esta geografía bíblica, estas tierras bíblicas, tenían una gran relación con el propósito de Dios en cómo Dios quería relacionarse con un pueblo. Vieron que en biología, cuando se quiere desarrollar, por ejemplo, una bacteria, algún tipo de germen, se la coloca en un caldo de cultivo, es decir, un contexto biológico con cierta temperatura, cierto tipo de alimento, cierto tipo de luz, cierto tipo de pH, y todo eso hace que sea propicio que ese germen se desarrolle. O bueno, cuando queremos tener una planta, si es de interior, si es de exterior, si necesita mucha luz, poca luz, todo eso hace que esa planta crezca y se desarrolle. De alguna manera podríamos decir que la tierra de Israel era un laboratorio, el mismo terreno, el mismo territorio era una especie de laboratorio diseñado por Dios o previsto por Dios para trabajar en la vida de su pueblo de una manera muy, muy particular. Y esto nos va a dejar una gran lección, una gran enseñanza para nosotros también. Fíjense lo que dice Deuteronomio aquí abajo. Leemos las palabras de Dios cuando, digamos, venía preparando el ingreso del pueblo de Israel a esa famosa tierra prometida. Dice, la tierra en la que ahora entras y que vas a poseer no es como la tierra de Egipto, de donde han salido. Allá, en Egipto, sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Recuerden, después vamos a ver algunas fotos de toda la zona del Valle del Nilo. El río Nilo termina antes de su desembocadura en el mar Mediterráneo, construyendo un gran delta parecido al delta del Paraná, aquí en la Argentina. Y eso hacía que sea una zona muy húmeda y muy fértil. Sin embargo, la tierra donde Dios lo llevaba no era así. Dice versículo 11, la tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y de valles, fíjense, que se nutre de la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida. Desde que el año comienza y hasta que termina, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Entonces, la particularidad, vamos a decir, geográfica, climatológica de la tierra donde Dios
llevaba a este pueblo es que al ser un territorio con muy pocos recursos hídricos, el pueblo dependía absolutamente de la provisión de Dios mediante la lluvia. Dependía absolutamente de la provisión de Dios mediante la lluvia. Esas nubes que aparecían en el cielo, nubes que traían agua, ¿no? Porque hay otras tantas nubes que pueden estar ahí, pero no traen agua. Son las nubes que solamente Dios podía proveer. Entonces, esto ya nos deja una lección muy, muy importante para nosotros en varios sentidos, desde el punto de vista teórico, para poder entender mejor muchos de los mensajes que aparecen sobre todo en los profetas, para entender cómo era la relación de ese pueblo con Dios, y por supuesto también para que nosotros hoy podamos entender que ese Dios nuestro, que es el mismo que aquel Dios, también pretende tener con nosotros una relación de las mismas características, que podamos depender absolutamente de la provisión de Dios, sobre todo en el contexto de escasos recursos. Creo que alguien levantó la mano, no sé si fue... Yo, pastor, Dale, Laura, te escuchamos. ¿cómo era? Y pensar que algunos pasajes de la Biblia hablan que Jesús los recorría caminando todos esos lugares y los mirás y son enormes. Y Es nosotros no tremendo, a queremos tomar un medida que bondi. vayamos recorriendo el paisaje, las geografías, van a ver, no era como ir caminando de acá a Misión Laijí, ¿viste? O de acá a, no sé, a Pozo del Tigre. Puede haber sido lejos, pero eso era así, ¿no? Era así y había mucha zona desértica, así que muy interesante y muy cierto tu aporte. Bueno, entonces, como dato geográfico, con implicancias para la vida diaria, vemos esto, ¿no? Es un territorio con muy poco recurso hídrico. De hecho, hay, ya van a ver después, un solo río que mantiene caudal de agua todo el año. El resto solamente se nutre de agua cuando vienen las lluvias o cuando viene algo de deshielo de una única zona montañosa que puede tener un poco de nieve. El resto es dependencia absoluta de la lluvia, de la provisión de Dios. Muy bien. Entonces podríamos decir, en resumen, para esta primera introducción, por qué la comprensión de la escena o de la escenografía geográfica es tan importante para leer correctamente la Biblia. Bueno, primero porque la Tierra es pequeña, pero es muy diversa, tiene numerosas regiones, hay muchos recovecos que son donde nos vamos a ir metiendo en este viaje. Cada región tiene en forma distintiva algo del paisaje, el clima, la ecología local. Las características geográficas tienen un impacto en la historia humana y por supuesto también en las historias de la Biblia. Y también hay acontecimientos bíblicos que suceden en determinado lugar por alguna razón y vamos a ir tratando de entenderlos, de comprenderlos para nuestro mejor entendimiento del texto bíblico propiamente dicho. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra tierra bíblica? ¿Dónde está la tierra de Israel? Bueno, es acá, miren, la tierra de Israel tiene el tamaño de la flecha del cursor. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Observen cómo, habiendo tantas extensiones, ¿no? Tanta superficie, este pequeño lugar terminó siendo, en pocas palabras, el ombligo del mundo. Acá pueden observar lo que les contaba hoy del Nilo, si bien ya lo vamos a seguir viendo en la próxima lección, cómo el río Nilo deja al final toda una zona de delta, de pequeños
de pequeñas desembocaduras, vamos a decir, bracitos, que a su vez se van inundando a lo largo del año y eso genera una zona muy, muy, muy fértil, que inclusive la podemos ver aquí con color más verde. Entonces, para ir teniendo una referencia geográfica, todo esto que estoy marcando acá corresponde al continente africano, Esto sería Egipto, el actual Egipto, esta sería la actual Libia, ¿sí? Ahí estuve yo, ahí, en la puntita de la flecha. Mar Mediterráneo, Italia, Europa, Grecia, con sus islas, Grecia, y después entramos acá, a partir de esta unión, entramos a lo que sería el continente asiático, con lo que se conoce en la Biblia como el Asia o el Asia Menor, que es toda esta región de aquí. Actualmente todo esto corresponde a Turquía. El continente asiático, y después tenemos todo lo que tenemos acá, dos penínsulas, ¿sí? Esta es la península de Sinaí, y toda esta grande acá es la península arábica. Y tenemos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que son los dos ríos centrales de toda esta zona y sobre todo la historia bíblica, que conforman junto con el Nilo toda una franja donde se va a desarrollar la historia, las historias bíblicas, y que forma parte del territorio prometido a Abraham y después a David, desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿sí? Y toda esta zona, así como describiendo una media luna, es lo que se conoce como el valle de la luna fértil, ¿no? Es como una región geográfica más fértil. Todo lo demás que ven acá, en color en diferentes tonos de marrón, es zona más bien montañosa y desértica, en el contexto de desierto, como estuvimos viendo al principio. Bueno, acá tenemos una foto más ampliada, Mar Mediterráneo, Israel, y tenemos que decir que Israel es un país mediterráneo, costero mediterráneo. El delta del Nilo, península de Sinaí, la península arábica, y estos son los nombres de la distribución política actual, ¿sí? La distribución política actual. Israel, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Irán y Turquía. Estas son las zonas, Egipto, como dijimos, donde más nos vamos a estar moviendo, sobre todo al principio de las lecciones. Después iremos un poquito para Europa. Fíjense la superficie de la tierra de Israel en casi toda la historia bíblica. Como sabemos, Israel tuvo tiempos donde tuvo más conquistas y otras donde el territorio se vio reducido porque otros países, otras naciones dominaban parte de la tierra, pero en un promedio y con datos actuales, más o menos conservando esa referencia histórica, la superficie de Israel es de 22.000 kilómetros cuadrados. Comparen, por ejemplo, con los países más grandes en superficie, incluso con lo que sería Argentina, 7.690.000 metros cuadrados. Entonces, para tener una referencia en cuanto a tamaño, busqué algunas de las provincias argentinas. Fíjense, Formosa tiene 72.000 kilómetros cuadrados, con lo cual podríamos decir que la tierra de Israel cabe 3 veces por lo menos, ¿sí? Sí, En la un poquito provincia más. de Formosa. Es un territorio muy, muy pequeño. Podríamos decir que es grande como la provincia de Tucumán, que es la más pequeña de las nuestras, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una referencia en proporciones. Esto es, como les dije, la distribución actual, y
los márgenes teóricos prometidos a Abraham y a su descendencia. Bueno, esta foto se ve un poco difusa, pero fue la única que encontré. Ahora tengo otras que son más claras, pero esta en colores fue la que más me gustó, aunque se ve tan mal. Estos son los nombres de las tres líneas, de familia que surgieron de los hijos de Noé. Sabemos que con el diluvio la raza humana virtualmente quedó extinta, excepto por 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas, ¿sí? Y ellos, de esos 3 hijos, de esas 3 descendencias, se repobló la tierra. Los territorios que ellos fueron ocupando serían estos de acá, ¿sí? Toda la descendencia de Sem, lo que nosotros llamamos la tribu de origen semita, ocuparon o recibieron, creemos que acá también hubo intervención de Dios, ¿no? De alguna manera, si bien la Biblia no lo dice claramente, pero sí, vamos a decir, si hablamos de pueblos originarios, los pueblos semitas son los originarios de toda la península arábica. La descendencia de Cam ocupó África y hay algún vínculo de descendientes de Cam por cuestiones raciales, del idioma también, en lo que sería el lejano oriente, ¿sí? Vamos a decir, toda la gente de raza de color de piel amarillo o negro serían virtualmente descendientes de Cam, y probablemente los que poblaron América también, porque ya saben que la colonización o la distribución humana en América, en el continente americano, habría venido desde el lejano oriente, pasando arriba, entrando por Alaska y ahí bajando, ¿sí? Entonces probablemente todos ellos hayan sido camitas. Y finalmente la descendencia de Jafet es lo que se conoce como la descendencia indoeuropea, es decir, toma una parte del Asia, la región de la India, y de ahí hay como un corredor étnico que pobló también Europa. Se habla mucho, y vamos a hablar mucho, de esta referencia indoeuropea. Toda esta distribución que ustedes ven tiene que ver primero con los nombres de sus hijos. Ya vamos a ver un árbol genealógico, el nombre de los hijos de ellos, los lugares donde se fueron asentando, y también hay una relación directa con las lenguas. La gente que estudia lengua, que estudia el origen de las lenguas, de las diferentes lenguas, ha encontrado básicamente 3 raíces. 3 raíces que después han conformado en sus ramas las diferentes lenguas. Una raíz indoeuropea, una que son todas las lenguas, insisto, que vienen desde la región de India y que después se distribuyeron en toda Europa. Una raíz semita, de donde vienen las lenguas semitas, a saber el árabe, el hebreo y el arameo, y hay un par de lenguas más que ahora las vamos a ver, que son anteriores, como por ejemplo el acadio, y las lenguas camitas es un grupo más heterogéneo, porque ahí también, ya vamos a ver por qué, la distribución de los hijos de Cam fue mucho más heterogéneo, y eso fue generando también, al no estar tan ubicados en una región geográfica en particular, eso generó también más diversidad en la gente y en las lenguas. Bueno, acá tenemos otra foto de toda la región, y aquí tenemos las montañas de Ararat,
que no sería una montaña, sino una cadena montañosa. En este lugar se habría asentado el arca de Noé. Y de acá vino la distribución, como dijimos, toda la rama indoeuropea así, semitas y Cam hacia lo que sería el África. Esta es otra foto donde pueden ver. Y entonces estamos hablando no de fronteras políticas ni geográficas, sino más bien de fronteras lingüísticas, Desde los montes Ararat o Urat, la distribución de las familias y este común denominador de ellas en función de las lenguas, de los lenguajes, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasó con el territorio de Israel. La tierra de Israel, si se ha caracterizado por algo, ha sido por las invasiones que ha recibido, ¿sí? ¿Quiénes fueron los primeros invasores de la tierra de Israel y concretamente, diríamos, de la tierra de los hebreos? Vamos a empezar a llamarla la tierra de los hebreos porque técnicamente hablando se la llamó tierra de Israel mucho tiempo después, ¿sí? En la cadena histórica, para no caer en el error de un anacronismo, es decir, de usar un término que está fuera de la cronología, diríamos que esta es la tierra de los hebreos. ¿Por qué se llama tierra de los hebreos? Bueno, se llama tierra de los hebreos porque fue la tierra que se le otorgó a Eber. ¿Y quién fue Eber? Bueno, Eber fue bisnieto de Sem. Por eso dijimos que era un territorio semita. ¿Y Sem quién fue? Bueno, fue el tatara abuelo de Abraham. Es decir, hubieron ahí 3, 6, 9 hombres entre Sem y Abraham, y de ahí, de Sem a Eber, hubieron nieto, bisnieto, 2 hombres más, ¿no es cierto? Entonces, este territorio, que después devino en lo que es la tierra de Israel, la tierra prometida, originalmente, fíjense a qué momento de la historia nos estamos remitiendo al diluvio. Estamos arrancando el recuento desde allí, desde el diluvio y desde la distribución de los hijos de Noé y de su bisnieto, es decir, 3 generaciones después, Eber viene a ocupar esta región. Y de ahí se la llamó la tierra de los hebreos. ¿Quiénes fueron los primeros que conquistaron o que, vamos a decir, ocuparon un territorio que pertenecía a los hebreos? Bueno, el primero en hacerlo fueron los cananeos. Concretamente, el personaje que se menciona es Cam, dijimos, el hijo de Noé. Él tuvo un hijo, nieto de Noé, llamado Canaán. Sobre Canaán cayó o recayó una maldición por una cuestión que, bueno, ahora no podemos analizar. Pero de esa familia surge una tendencia a lo que es la conquista y la invasión de otros territorios. ¿Están ahí todavía? Sí, Hola. sí, estamos. No, porque se me abrió Firmes. el Zoom, me pasó algo raro acá en el Zoom. Estamos. Se había cerrado la sesión. Debe ser porque entró alguien. Quedaste un ratito congelado, habías quedado, pero no sé si es... Ok. Bueno, estamos todos aquí, nadie se fue a invadir ningún territorio, entonces seguimos. Entonces, de esta línea de Cam, como dijimos, a quienes se les habría dado el territorio africano,
surgen los primeros invasores, y se menciona puntualmente en Génesis a Nimrod. Nimrod es el primer invasor, y el primero en construir ciudades. Ya se imaginan que para construir una ciudad, si vos para construir tu casa tuviste que contratar a alguien, ¿no? Que te ayude a hacer las bases, a poner los ladrillos, las paredes, no creo que vos solo hayas podido hacer tu casa, por más pequeña que sea. Entonces, para construir una ciudad y que vos puedas decir, yo soy el constructor, evidentemente tuviste que haber hecho trabajar a mucha gente para ti. Entonces vemos en Nimrod un invasor no solo de territorio, el primero en construir ciudades donde hasta ese momento había más bien una tendencia a lo nómade, sino también en la primera persona que empieza a dominar a otros hombres. Y bueno, ellos tienen esto y son los primeros en venir a usurpar o conquistar la tierra de los hebreos. Por eso es que siglos después se llamó a esta tierra la tierra de Canaán, de los cananeos, porque ciertamente por siglos ellos vivieron, ocuparon ahí, Canaán y algunos de sus hijos, y por supuesto las descendencias posteriores. Pero según la bibliografía que he podido consultar y las referencias que he tomado, podríamos concluir que la historia de pertenencia de esta tierra a los hebreos, los descendientes de Eber, es anterior a los cananeos, ¿sí? Nimrod también colonizó o conquistó otros territorios que no eran inicialmente de su pertenencia, y él fue también el que realizó grandes conquistas y construcción de grandes ciudades en toda la zona de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, que no lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Esta zona de la Mesopotamia, la lección número 2, nos vamos a quedar acá bastante tiempo. Y allí construyó también la famosa ciudad de Babel. Se nos llama, que es el ruido. Bueno, ¿quién es más? Luego hubo una conquista de este territorio por los acadios, ¿sí? Por los acadios. Luego vinieron los asirios, después los babilonios, como pueden ver, todos ellos grupos de la misma región, desde Mesopotamia, conquistando acá. Luego vinieron los medos y los persas, que ellos ya vinieron de esta zona, aquí, Media y Persia también. Los babilonios, ya lo dijimos, ¿no? Acá el orden está al revés. No, está bien, Babilonia, después Media y Persia, luego vino con Alejandro Magno el imperio greco-macedonio en rosa, luego, ¿quiénes vinieron? Vino el imperio romano, que acá me olvidé de poner la flecha, tendremos que poner una flecha marrón aquí. Luego el imperio otomano, ya eso estamos hablando con la caída del imperio romano, el imperio otomano que fue, vamos a decir, de la actual Turquía, ya no solo colonizando una cuestión de territorio por lo bélico, sino también en forma religiosa por el surgimiento o el avance del Islam. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico tomó posesión de esta tierra hasta mediados del siglo pasado, donde el Imperio Británico se va de acá y queda todo este territorio dividido entre Israel, que se vuelve a constituir como nación después de casi 2000 años, o más de 2000 años, y bueno, toda la región palestina, ¿sí? Bueno, este es un pequeño resumen para que veamos el punto de atracción y de conflicto de estos pocos kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Acá tenemos una división política actual
nuevamente Israel muy pequeñito. Arriba tenemos Líbano, Siria, con sus capitales, ¿sí? Beirut y Damasco. Tenemos toda la región de Jordania, que está acá en verde, que tiene una región, lo que sería Oriente, y después tiene otro territorio que le pertenece a Jordania, que es la famosa Franja de Gaza, ¿sí? Egipto, Arabia Saudita, Irak, Irán y Turquía. Bueno, acá tenemos una división política actual, que era lo que les comentaba, el territorio de Israel, que luego de la Guerra de los 6 días logró conquistar parte del territorio egipcio y pudo tener salida aquí abajo a lo que es el Mar Rojo, territorio que antes no poseía, y el territorio que, fíjense, acá está el río Jordán, con lo cual históricamente esto siempre perteneció a Israel, pero toda esta ahora es el territorio que posee Jordania, conocida como Cisjordania, también conocida como Banco Occidental. Y luego estaría acá este otro territorio, la Franja de Gaza, que también pertenece a Jordania, aunque tienen gobiernos diferentes, ¿sí? Gobiernos diferentes. Y la división política del actual Israel en sus diferentes secciones, estados o provincias, ¿no es cierto? Muy bien. Acá hay algo interesante a la hora de leer nuestras Biblias, y son los diferentes nombres que recibe la tierra bíblica. El mismo territorio ha recibido distintos nombres en diferentes épocas. La tierra de Israel es uno de ellos. Otro nombre sería Eretz Israel. Es un nombre que tiene que ver más bien con, como nosotros diríamos, el país. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalles. La tierra de Canaán, por lo que dijimos que los descendientes de Canaán vivieron ahí. Muchas veces se lo llamó Judea, aunque en realidad Judea sería un sector de la tierra, el sector sur. También se lo conoce como Palestina, Tierra Santa, Tierra Prometida, ya vamos a hablar de eso. También se lo conoce como el Levante, porque el territorio va en ascenso acá, ya vamos a ver otras fotos de eso. Y también se lo conoce como la Tierra. Interesante esto porque a veces nosotros leemos en algún pasaje de la Biblia dice la tierra y nosotros nos imaginamos el globo terráqueo, pero no siempre eso es lo que significa. Puede estar haciendo referencia exclusivamente a la tierra de Israel. Fíjense este pasaje de Números, dice, subieron los exploradores y recorrieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob en Lebo Amá. Si vos acá pensás en el globo terráqueo, entonces, bueno, no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque estos hombres no fueron a hacer un reconocimiento de todo el planeta, sino que fueron a qué tierra? A la tierra prometida, la tierra de Israel, Eretz Israel, a toda esta zona. ¿Ok? Bien, vamos a analizar un poquito estos nombres, ¿sí? Hoy nuestra lección tiene mucho más de historia, de cuestiones étnicas que nos van a servir para después entender mejor muchos pasajes, ¿sí? La tierra de Canaán es el nombre referencial, es como la podemos identificar en el Antiguo Testamento, en casi todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, había dos tipos de cananeos. Había dos tipos de cananeos. Unos se conoce como cananeos a los descendientes de Cam, que tuvo un hijo que se llamó Canaán. Entonces, Canaán y sus hijos conquistaron esta tierra, por lo tanto, cananeos. Pero la palabra Canaán también significa comerciante. Entonces, se sabe que desde el norte, desde grupos indoeuropeos, concretamente fenicios e hititas, que eran comerciantes, entre otras cosas, ellos también invadieron esta tierra
y colonizaron parte de la tierra de Israel desde el norte. Entonces, a estos también se los llamó cananeos, pero no en el sentido de descendientes de Canaán, sino como la idea de, como dije, comerciante. Esto es importante porque van a aparecer en otros pasajes y que nosotros podamos entender la diferencia entre ambos, ¿sí? De hecho, cuando se produjo la colonización o la reconquista de la tierra de Israel por mano de Josué, había algunos pueblos que los israelitas tenían prohibidos relacionarse y otros con los que sí se podían relacionar. Precisamente la prohibición de relacionamiento, y de hecho hubo algunas situaciones en que hubo casi un exterminio de ciertos grupos, siempre fue en relación con los descendientes de Canaán, ¿sí? Los invasores del sur. Bueno, como dije, la tierra, o Haaretz sería el nombre, que no debemos confundir con todo el planeta. Una forma de traducirlo sería el país, pero no en el país en el sentido político, sino en un sentido étnico, es decir, un grupo de personas con una cultura, con una lengua, con una historia que habitan en un territorio. Hoy por hoy se usa, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco es un territorio que abarca parte de España y parte de Francia, ¿no es cierto? Entonces es un territorio que no se ajusta a la división política de esas dos naciones, Francia y España, sino más bien a un grupo étnico con su lengua y con su territorio histórico. En esa idea de país es que podríamos decir que Haaretz significa el país de Israel. Eretz Israel es una palabra que se usó más bien en la época de la cautividad y significa la tierra de Israel. Relevante de la perspectiva geográfica, porque como les comenté, cuando se formó esta parte del territorio, las placas continentales en sus movimientos a veces generaron en la superficie de la Tierra una especie de pliegue, como si vos agarrás una sábana y la arrugás, vas a tener zonas que se pliegan para arriba y forman serranías o montañas, y otras partes de esa tela que se pliegan para abajo y forman hendiduras, que también en esa zona las hay y ya las vamos a ir conociendo. El territorio de Judea, ya dijimos, es una parte sur que en un momento definió a la tribu de Judá y en otro momento definió a una provincia romana que abarcaba la zona sur y que involucraba no solo al territorio de la tribu de Judá, sino también Benjamín y otras partes más. La palabra tierra prometida no aparece en la Biblia. Usamos ese nombre, pero no es un nombre bíblico. No está mal, se entiende, pero no es un nombre bíblico. La que sí es un nombre que nos debería empezar a incomodar y en lo posible dejar de usarlo, creo yo, en mi opinión, es el nombre de Palestina. ¿Sí? El nombre Palestina es una denominación despectiva que el emperador Adriano en el año 131 después de Cristo le puso a la tierra de Israel, en su intento por hacer desaparecer al pueblo de Israel y su memoria. Etimológicamente significa Filistea. Jerusalén en esa época fue destruida, fue arrasada, fue arada y se refundó con el nombre de Elia Capitolina, que significa la capital del sol. Entonces, llamar a la tierra de Israel Palestina, tierra de Palestina, aunque está en un hermoso coro que solemos cantar, tierra bendita y divina la de Palestina, donde Jesús nació, es, en primer lugar, un anacronismo, es decir, Jesús nunca estuvo en Palestina, porque ese nombre se le puso a la tierra 100 años después de su muerte. Y en segundo lugar es un nombre abominable, porque es un nombre puesto por este emperador pagano que denominó a la tierra prometida, a los hebreos, a la tierra
digamos, del pueblo de Israel o la tierra de Israel, le cambió el nombre y le puso el nombre de uno de los pueblos enemigos históricos, de los filisteos. Entonces, creería yo que bastante mal gusto esto, que bueno, fue la intención de Adriano. Lamentablemente esto se ha perdido totalmente y en muchas, si no es en todas, nuestras Biblias, cuando aparecen los mapas, atrás vos mirás los mapas y te va a decir la tierra de Palestina. Es un error y diría que un horror, que bueno, a veces por la ignorancia todos hemos cometido, pero ahora que lo aprendimos creo que sería conveniente hacer la salvedad y no llamarlo de esa manera nunca más. Bien, las dimensiones, algunos datos para que vayamos viendo. Los límites naturales de esta tierra es toda la llanura costera del Mediterráneo, al norte el río Litani y las montañas del Antilíbano, al sur el Mar Rojo, al este todo el Valle del Jordán, el Valle del Jordán, aunque originalmente, como dijimos, había parte de la tierra de dos tribus que tuvieron heredad también en la zona al este del Jordán, ¿sí? Pero podríamos establecer ahora este límite natural de la tierra, ¿sí? Acá encontramos nuevamente algunos datos en cuanto a las fronteras dados por Dios a Moisés en Números 34. Vamos a adelantar un poquito más. Y acá hay una foto de lo que sería la perspectiva de las diferentes estructuras de la Tierra, ¿sí? A nivel del mar del Mediterráneo, esto es lo que se conoce como la zona del Levante o la llanura costera, que si bien va en ascenso, tiene una superficie plana. Después vienen las serranías que van en ascenso. Jerusalén se encontraría, como otras tantas ciudades que vamos a ver, construidas, erigidas acá, en lo que sería el vértice de toda esta columna montañosa, cadena montañosa central. Y luego tenemos como efecto opuesto a este plegamiento de la tierra, una zona deprimida, que es todo el valle del Jordán, por donde discurre el río Jordán, donde se encuentra el mar de Galilea en el norte, y llegando al sur a lo que sería la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto, que es el cuerpo de agua más profundo de la Tierra, ¿sí? Excavado en la profundidad de la Tierra a 1500 metros por debajo del nivel del mar. Una grieta, definitivamente, y allí abajo toda esta estructura. Entonces fíjense que cuando Jesús iba de Galilea a Jerusalén, no solo era la distancia en kilómetros, unos 160 kilómetros, sino también hacer este camino cuesta arriba, ¿sí? Este camino cuesta arriba, más o menos de estar a nivel del mar o por debajo del nivel del mar a unos 1000 metros por encima del nivel del mar. Y después tenemos hacia el este otra cadena montañosa, que no sería tanto una cadena montañosa, sino más bien como una planicie, tipo una meseta, conocida como los Altos del Golán, ¿sí? Esta es una zona que hasta el día de hoy siempre se la menciona, los Altos del Golán, porque al ser la zona más alta es un lugar estratégico desde el punto de vista bélico, ¿no? Entonces acá salen los bombardeos para el resto de Israel, ¿sí? Parte de este territorio está ocupado por Jordania. Acá tenemos otra foto en otra perspectiva, para que ustedes puedan ir tomando dimensión de la geografía
del lugar, ¿sí? Todo esto que está acá, el banco oriental, el banco occidental y la tierra de Israel, ¿sí? Esto pertenece a Jordania. Y todo acá los altos del Golán que estuvimos diciendo. Bien, vamos a ver para ir terminando ya, si tenemos 5 minutitos más, ver un poquito las regiones geográficas, ya hemos mencionado bastante, así que lo vamos a hacer rápido. Todo lo que sería la llanura o la planicie costera de norte a sur, toda esta zona verde, fértil, adyacente al mar Mediterráneo. Después tenemos lo que se conoce como la Cefelá o las tierras bajas, que es esta zona de aquí, que sería la parte donde va ya en ascenso hacia la montaña, un territorio también fértil, también de cultivo, conocido como las tierras bajas. Después tendríamos las colinas centrales, que es un nudo montañoso que va de norte a sur, ya estaremos por aquí, y aquí en la cumbre de toda esta serranía tendríamos instaladas y erigidas las ciudades, los asentamientos más importantes y más famosos de la Biblia. Luego tenemos, yendo ya en descenso otra vez hacia el Mar Muerto y hacia el Valle del Jordán, lo que sería el desierto de Judea, una zona también inhóspita, ¿no? Así poco poblada, como dijimos. La cañada central, la depresión central por donde se encuentra el río Jordán, el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, se conoce técnicamente como el Rift del Jordán. Esta palabra Rift no es una palabra bíblica, sino una palabra técnica de la geología o de la geografía, que hace referencia a lo que nosotros diríamos una especie de cañada, ¿sí? Una zona, una quebrada, vinculado con, bueno, los movimientos de la Tierra que ya hemos dicho, de las placas tectónicas que fueron generando sobreelevaciones y depresiones. Esta depresión tipo cañada, tipo surco, tipo zanja, generada por la naturaleza, se lo conoce como el Rift del Jordán. Y después hacia el este, la meseta transjordana, donde se asentaron históricamente los pueblos de Moab, Edom, Amón y acá más arriba los altos del Golán. Si lo miráramos de este a oeste, se destaca sobre todo en la zona norte este valle, todo este valle que va uniendo el Valle del Jordán con el Mediterráneo. Toda esta zona acá de valles tiene sus subdivisiones, es conocido como el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel, el Valle de Esdraelón, de donde viene también después la famosa palabra Armagedón. Era una zona fértil, muy amplia y también propicia para los enfrentamientos bélicos. Entonces, una zona muy famosa en la Biblia porque muchas batallas se libraron aquí. Como hemos dicho, hay pocos arroyos perennes y hay muchos arroyos secos. Estos arroyos secos se los conoce como vados o wadi, ya vamos a ver en la próxima algunos videitos y fotos, que básicamente son los cauces secos de los arroyos que en épocas de lluvia tienen agua y después está solamente el cauce seco, ¿no? Muy bien, algunos lugares para ir terminando. La zona costera, la llanura costera, una playa con mar, muy parecido, si se quiere, a nuestras playas, pero bueno, otro mar, otras aguas, ¿no? El agua del Mediterráneo. Más entrando hacia el este, vamos a lo que es la zona de la Cefelá, como dije, dejando la llanura costera y empezando a ascender hacia la cadena montañosa central. Estamos más o menos en esta región donde está la flecha del puntero. Tenemos una zona agrícola muy importante. La zona, la cadena, entre las cadenas montañosas del norte, el valle de Jezreel, como ven, una zona
plana, muy amplia. Hoy sirve para cultivos, en aquella época servía mucho también para las guerras. El mar de Galilea, visto desde arriba de alguna de las montañas, y la depresión allí. La zona de la Alta Galilea, la zona norte, no solo estaba el mar, sino que había una zona montañosa más beneficiada por el clima y con más vegetación. Sin embargo, yendo hacia el sur, lo que sería la zona del desierto de Judea, ya vemos que nuevamente el paisaje cambia y se transforma en desértico, y acá tenemos un wadi, ¿sí? Un vado, el vado de un río seco. La zona norte, alta, los altos del Golán, también muy beneficiado por la humedad y por el nacimiento, al tener ahí una montaña con nieve, es una zona, bueno, donde es más húmeda, siempre hay agua, y por allí se encuentra el nacimiento del río Jordán. La ciudad de Jerusalén. En la zona sur, el Mar Muerto, como ustedes saben, es un mar salado, a tal punto que es incompatible con la vida biológica. El desierto del Negev, por esa misma región también, la zona más sur del país, o de la tierra de Israel, realmente muy, muy inhóspita, muy, muy desértica. El Mar Rojo, y una de las ciudades que están allí, que ya eran ciudades construidas en la época de Salomón, el puerto de Eilat, era un puerto que Salomón había construido oportunamente, y estamos acá, en este bracito del Mar Rojo, que es la única zona donde Israel tiene acceso y salida a través del Mar Rojo. Y en el norte, el Monte Hermón, el Monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, con nieve. Para terminar estos dos versículos, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y Jerusalén tenía un propósito, ¿no? Israel, como pueblo, como nación en este lugar, tenía un propósito, que es que todas las naciones estén a su alrededor, pero ¿para qué? Para que ella fuese una luz a las naciones. Sabemos que ellos como pueblo, como familia, no lo pudieron hacer, rechazaron al Mesías, con lo cual esa luz para todo el mundo dejó de estar vinculada a una tierra, a un territorio y a una etnia, a un grupo semítico, sino que el Señor toma y se transforma en esa referencia, y esa misma referencia pasa a todos nosotros, ¿no? Por eso la palabra nos dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o que pertenece a Dios, para que anuncien o proclamen las virtudes, las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que mientras seguimos poniendo los ojos, estudiando y aprendiendo sobre esa tierra, sobre ese pueblo, sobre esa cultura, tenemos a la vez la gran misión de ser luz a las naciones. Es una misión que nos corresponde a nosotros, que en Cristo y por Cristo hemos sido comisionados para cumplir. Amén.